Hola chicos, bueno, vamos a resolver el problema 9 de la actividad 3. El problema 9 de la actividad 3 tiene un error en el libro, así que lo vamos a resolver para que de paso lo corrijan. Dice que la sustancia X de peso molecular 240 presenta el metanol una curva espectral con dos picos, uno de 237 nanómetros y otro de 285 nanómetros. La curva espectral se muestra a continuación. La pregunta A dice, si tuviera que hacer una curva de calibración, ¿a qué longitud la haría y por qué? Bien, como se puede ver, este sería el pico 237 y este sería el pico 285. A 237 se ve muy irregular el pico. Si hay un ancho de banda espectral que pasa por la muestra, voy a obtener error. Entonces conviene trabajar en este pico que tiene mucho menos desviación en la zona de absorbancia máxima. Entonces voy a tener menor error por policromaticidad según el espectrofotómetro. Entonces ese sería el pico a elección a 285 nanómetros. El problema continúa diciendo que para analizar una muestra cuya matriz es compleja, se procede de la siguiente manera. Primero se prepara una solución patrón 1 de la sustancia X. Esta es la muestra, es el contenido de la muestra problema, la sustancia X, colocando 92,3 miligramos en un matraz de 100 mililitros y metanol suficiente para completar el volumen. Esta sería la solución madre 1 o la solución madre de X. Después se prepara una solución patrón 2 de una solución X. Este sería el estándar interno, que posee propiedades químicas similares a la sustancia X, que es la muestra problema o el analito, colocando 50 mililitros en un matraz de 100 mililitros y metanol suficiente para completar el volumen. Esta sería la solución madre del estándar interno y esta sería la solución madre del analito. Con esas dos soluciones se prepara una curva de calibración donde dice que se colocaron 0, 0,5, 1, 1,5, 2 y 2,5 mililitros de la solución patrón 1, o sea, del analito X, en sendos matraces de 50 mililitros. Luego se agregaron a todos los matraces 2 mililitros de la solución patrón 2, o sea, del estándar I, que es el estándar interno. Y finalmente todos los matraces se llevaron a volumen final con metanol. Se midieron las absorbancias a las longitudes de onda de X y a la longitud de onda de Y para cada tubo en celdas de 1 centímetro. Los resultados fueron los siguientes. Se da a cada tubo cuál fue el volumen del analito que se agregó del patrón 1, o sea, el patrón de X, y después la absorbancia de X y la absorbancia de Y. Para determinar cuál es el tipo de calibración que se utiliza, bueno, como dice en el problema, dice que identifiquemos la técnica de calibración utilizada y para eso simplemente sabemos que a cada solución patrón de calibración se le agregó patrón X y patrón Y. Patrón X es el analito, por eso se agregan cantidades crecientes, desde 0 hasta 2,5. Y el patrón I es el estándar interno que se agrega en concentraciones constantes o se agrega en cantidades constantes. Y el patrón X se prepara una solución madre que eran 92,3 miligramos en un volumen de 100 mililitros, o sea que si tengo 92,3 en 100 mililitros, en un mililitro tengo 0,923 miligramos, o sea 923 ppm. Esto sería el miligramo en un mililitro, en 1000 mililitros son 923. Esto implica entonces que la técnica de calibración es una interpolación indirecta o método del estándar interno. Bien, para poder resolver este problema, primero voy a tener que hacer una gran tabla donde voy a poner, esta es la tabla que da el problema, una columna en la cual voy a poner el volumen final para poder determinar el factor de dilución de cada tubo. Con eso voy a determinar la concentración de X en cada tubo
Y después, como es una interpolación indirecta o de estándar interno, voy a tener que hacer un cociente entre la absorbencia de X y la absorbencia de Y, y eso van a ser los valores de Y, o sea, los valores de la señal. Bien, yo simplemente copié acá los valores, cuáles son los volúmenes de patrón de X y en cada tubo. En todos los tubos el volumen final fue 50 mililitros. En el primer tubo no se agregó patrón, por lo tanto la concentración de patrón fue 0. En el segundo tubo se agregaron 0,5 mililitros de patrón, se llevaron un volumen final de 50, por lo tanto el factor de dilución son los 50 dividido los 0,5, eso me da el factor de dilución. Si hago lo mismo en los otros tubos, acá sería 50 dividido 1, 50. Acá sería 50 dividido 1,5, me da 33,33. Acá es 52 sobre 2, 25. 50 sobre 2,5, 20. Para calcular acá las concentraciones de X, tengo que, como yo quiero trabajar con concentraciones en ppm, me conviene trabajar con la concentración de la solución madre del patrón en ppm, que era, se habían puesto 92,3 miligramos en 100 mililitros, en 1 mililitro son 0,923, en 1000 mililitros son 923. Por lo tanto, en este punto van a ser los 923, la concentración van a ser los 923 de la solución madre dividido 100, que es el factor de la dilución, me da 9,23 ppm. En este va a ser los 923, que es la solución madre, dividido el factor de dilución, que es 50, me da 18,46. En este van a ser los 923 dividido los 33,33, 27,69. Acá van a ser los 923 dividido 25, que es el factor de dilución, 36,92. Y acá van a ser los 923 dividido 20, que es el factor de dilución, me da 46,15 ppm. Entonces, y quedan ordenados de menor a mayor los valores de concentración. ¿Qué me falta determinar? Los valores de I. Los valores de I se tienen que hacer un cociente entre los valores de X sobre los valores de Y. En el tubo 1 no se puso X y lo 0 dividido 0,5 me da 0. Acá hago el cociente entre los 0,188 dividido los 0,500. En este tubo 3 hago el cociente entre los 0,377 y los 0,500. En el tubo 4 hago el cociente entre 0,565 y los 0,501. En el tubo 5 hago el cociente entre 0,764 y 0,499. Y en el último tubo hago el cociente entre 0,802 y 0,500. Entonces ahí tengo todos los valores de X y todos los valores de Y. Bien, ahora lo que tengo que hacer es ver cómo da la curva. A ver si es lineal en todos los puntos. Si yo hago eso, lo que voy a ver es que el último punto tiene desviación negativa. Por lo tanto, ese punto ya no es lineal. La zona lineal de calibración o la zona donde la función es lineal es hasta el punto 5, hasta el tubo 5. Entonces, voy a tener que preparar la curva de calibración sin tener en cuenta el último punto. Entonces, preparo la curva y ahí se ve que esta ya no tiene error o ya no tiene desviación, o sea, estamos en la zona lineal. Le voy a pedir que agregue la línea de tendencia, que es lineal, y le voy a pedir que me presente la función en el gráfico, la ecuación. Entonces ya tengo la ecuación, la función es 0,0409 de x menos 0,001. Entonces tengo A y tengo B para la función. Ese sería el punto, el ítem el cálculo de la pendiente y la ordenada. Bien. En el
último punto me dice que se colocaron 2 mililitros de una muestra problema que contenía la sustancia X en un matraz de 50, se colocaron 2 de esa solución, de la solución patrón, y se llegó a un volumen final con metanol. La absorbencia de X fue 0,478 y la absorbencia de Y fueron 0,501. Calcular la concentración en ppm y en moles por litro de la sustancia X en la muestra problema. Bien. En el problema entonces tengo los datos de la absorbencia de X, la absorbencia de Y tengo la función que la acabo de determinar en el ítem anterior. Entonces, lo primero que necesito determinar es la señal de la muestra, o sea, Y. La señal de la muestra es simplemente el cociente entre X e Y, 0,954. Y la función era Y era igual a 0,0409X menos 0,001. Entonces acá el valor de Y es 0,954. Entonces 0,954 es igual a 0,0409X menos 0,001. Entonces para despejar X simplemente paso esto que está como negativo, digamos, está restando, lo paso sumando, y a esto que está multiplicando lo paso dividiendo. O sea, esto sería 0,954 más 0,001 sobre 0,0409. Cálculo acá. 0,954 más 0,001 sobre 0,0409. Le pongo acá el paréntesis para que no dé error, y eso da, vamos a reducir las cifras, 23,35. ¿Qué? Y las unidades eran ppm porque eran los datos que tenía en la tabla. Por lo tanto, son ppm. Esos son los datos de concentración de la muestra diluida en ppm. Entonces, las muestras se colocaron 2 mililitros en un matraz de 50. Se agregó el patrón en la misma concentración constante. Por lo tanto, el factor de dilución de la muestra fue: agregué 2 mililitros a un volumen final de 50. Si hago el cociente entre 50 sobre 2, el factor de dilución fue 25. Como la concentración de la muestra diluida fue 23,35 ppm, entonces la concentración de la muestra sin diluir van a ser los 23,35 por el factor de dilución, o sea, 583,8 ppm. 583,8 ppm 583,8 ppm es la concentración de la muestra problema. Para averiguar los moles por litro, bueno, 583,8 es lo mismo que 0,5838 gramos litro. Y para transformar esos gramos litro en moles litro, simplemente los divido por el peso molecular, que el problema dice que el peso molecular eran acá, 40. Entonces simplemente divido a los gramos litro por 200, lo divido por 240 y me da la concentración en mol litro. Y eso sería todo el problema.